Es verdaderamente patético que Juan Buenotorio fue director de Pemex Refinación durante 3 años y se atrevió a declarar lo siguiente: es absurdo importar gasolinas, y eso lo decimos todo, pero luego vean lo que dice el director de Pemex Refinación: algo hemos hecho mal. O sea, el señor ni siquiera sabe qué significa que se ha hecho mal. Juan Buenotorio le diríamos: lo que han hecho mal ustedes, que han gobernado Pemex, es no construir refinerías. Y luego nos embarca a todos diciendo que hemos hecho. No, ustedes han hecho, porque son los que han administrado Pemex. No es posible que una persona con un salario de 175,000 pesos mensuales no sepa que se ha hecho mal y fue durante 3 años director de Pemex Refinación. Vayamos a la cuestión del precio de la gasolina. Nos han venido aumentando de manera continua el precio de la gasolina y el diésel a partir del 1 de enero de 2008. Y para que la gente no se enoje, el PAN y el PRI, porque esto lo ha decidido el Congreso, simplemente han dicho que lo iban a aumentar poco a poco. Aquí está la evolución del precio de la gasolina en los Estados Unidos, que es lo que tenemos en azul, la gráfica en azul, y la gráfica en rojo es el precio del petróleo crudo. Podemos observar cómo hay una relación muy directa entre el precio de la gasolina y el precio del petróleo. Si el precio del petróleo sube, sube el precio de la gasolina, pero atención, si baja el precio del petróleo, baja el precio de la gasolina. Eso es muy interesante: baja el precio del petróleo, baja el precio de la gasolina. Baja un poco el precio del petróleo, baja el precio de la gasolina. Esto es normal en todos los países en donde el precio de la gasolina justamente depende del precio del petróleo. Sin embargo, veamos cuál es la evolución en México. Aquí tenemos el precio del barril de petróleo en México entre el 2004 y diciembre de 2001. Y veamos el precio de la gasolina. Aquí está la gasolina magna y la gasolina premium. Podemos observar que, a diferencia de otros países, en México, cuando baja el precio del barril de petróleo, por ejemplo, aquí hay una caída dramática entre junio de 2008 y noviembre de 2008, no bajó el precio de la gasolina en México, sino que en México nos dicen: aumenta el precio de la gasolina, entonces aumenta el precio del petróleo, aumenta el precio de la gasolina. Y en México nos dicen: baja el precio del petróleo, aumentamos la gasolina. Eso no tiene ninguna lógica. Nos dicen siempre a los mexicanos que se trata de alcanzar el precio internacional de la gasolina. Ese precio internacional no existe. Hay un ente alemán, GPZ, que está financiado por el Ministerio de Cooperación Alemana, que hace un monitoreo bianual de los precios internacionales del petróleo. El último que publicaron es el relativo a 2011. Para que veamos el de 2012-2013 nos tendremos que esperar hasta el 2014. En el último reporte que se tiene, aquí viene la evolución de los precios de la gasolina en el mundo. Y podemos observar cómo países petroleros, la gasolina cuesta mucho menos que en México. En 2011, el precio de la gasolina en México tenía un precio de 10.22 pesos, ya está traducido en dólares, porque costaba 81 centavos de dólar. Entonces, 10 pesos en México. Si nos comparamos en ese mismo momento, Venezuela costaba 37 centavos, el Irán 1 peso con 22 centavos. Hay todo un rango de países. El precio de la gasolina es entre 2 y 3 pesos. Arabia Saudita, Libia, Qatar, Bahrein, Turkmenistán y Kuwait, Omán, Argelia, Yemen, Trinidad y Tobago, Brunei, Nigeria, los Emiratos Árabes, entre 4 y 5 pesos, Egipto, 6 pesos, Ecuador, 7 pesos. Todos países petroleros. Malasia es un país petrolero, Jordania tiene petróleo, Sudán tiene petróleo. Esta gráfica nos muestra que el precio del petróleo en países petroleros es mucho menor que en México. Lógicamente hay una franja, hasta aquí en azul, de países que sí tienen subsidiada su gasolina porque la venden más barata que el precio de producción. Sin embargo, México no está entre esos países porque no nos están subsidiando nada. Con datos de la United States Energy Information Administration, el exdiputado Mario Di Costanzo hizo un análisis en 2009 de cuánto cuesta la gasolina. El costo del petróleo, 72 centavos, el costo de refinación, 68 centavos, que podría ser mucho más barato si tuviéramos refinerías en México,
Costo de distribución 71 centavos. Costo de la gasolina 2 pesos. En ese momento a los mexicanos nos la vendían en casi 8 pesos. Eso significa que la gasolina sin subsidio en México debería de estar costando 2 pesos. Sin agregar impuestos y sin subsidiar. Uno se pregunta de estos datos, ¿dónde está el subsidio? Al mismo tiempo, la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados hizo un análisis entre 2005 y 2008, detectando que el costo de producción por litro en México fue de 5 pesos, mientras que el precio de venta fue de 9.57. ¿Dónde está el subsidio si se produce en 5 pesos y se vende prácticamente en 10? No hay subsidio. Por otro lado, la gasolina comprada en el extranjero costaba 8 pesos. Vean la diferencia. 5 pesos en México, 8 pesos en el extranjero. Sin embargo, el precio de venta en ese año era de 9.57. ¿Dónde está otra vez el subsidio? Porque nos están vendiendo la gasolina más cara de lo que cuesta producir, tanto en México como en el extranjero. Pero eso sí, en 2007, el PAN le hizo un descuento de entre 40 y 80 centavos de dólar al precio del barril de petróleo sin ninguna necesidad, provocando un daño a las finanzas públicas de 36 millones de dólares mensuales, mientras duró el descuento. Estamos hablando de más de 400 millones de pesos de daño al erario que se podrían haber utilizado en escuelas, en medicinas, en hospitales, en carreteras, en infraestructura. Y aquí venimos a la cuestión de los impuestos. Videgaray, secretario de Hacienda, dice que Pemex, antes de impuestos, es una empresa muy buena. Y después de impuestos, ya no. Carmen Aristegui le pregunta si la reforma fiscal de Pemex necesariamente tiene que modificar la Constitución y el señor fue incapaz de contestar. Y la verdadera razón es esto, la evasión fiscal. ¿Por qué Pemex tiene que pagar tantos impuestos? Pues porque los grupos privados no pagan impuestos. Regresemos al análisis del Centro de Investigaciones Estratégicas para México en 2004. Podemos observar aquí el porcentaje de impuestos con respecto a la utilidad bruta, y es una cosa totalmente anómala y quizás es la única compañía en el mundo en el cual Pemex ha pagado más del 100% de impuestos con respecto a su utilidad. Si lo comparamos con Shell, Exxon, Chevron, Texaco, Petrobras, podemos ver que la proporción es mucho menor. British Petroleum paga como cualquier empresa privada alrededor del 34%. Pero si nos vamos a ver el porcentaje con respecto a ventas, la diferencia es todavía mayor. Pemex ha pagado con respecto a ventas más del 60%, mientras que Exxon, la que más le sigue, no supera el 30%. Y British Petroleum pues, todavía menos del 5%. Aquí la pregunta clave es, si estas empresas privadas están dispuestas a pagar el nivel de impuestos que paga Pemex. Y la respuesta es no. Aquí tenemos la evolución histórica entre 1989 y el año 2007, prácticamente 2006, de la carga impositiva de Pemex. Podemos observar que entre 1998 y 2005, Pemex pagó más del 100% de impuestos sobre sus utilidades. Ninguna empresa privada puede sobrevivir con esta carga fiscal. En comparación, veamos cómo las empresas privadas se les disminuyó en el año 2006 el pago de impuestos apenas al 28%. Es decir, los que quieren privatizar Pemex no estarían dispuestos a pagar este volumen de impuestos, y por eso es que al privatizar Pemex se va a ver un enorme boquete en las finanzas públicas.